Hola mis queridos amigos de Virgo, bienvenidos a este su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, a que le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. También te quiero invitar para que hagamos una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta el momento. Bueno, ya sean de salud, de dinero, de relaciones, por todo aquello que hemos recibido en este momento, incluidas las lecciones que hemos recibido. También quiero hacer un agradecimiento por anticipado de todas aquellas bendiciones que están por venir, por aquello que está encima de nuestras cabezas y que sentimos en nuestros corazones que están ya por llegar. Si tú también estás convencido de esto, de que esas bendiciones vienen para nosotros definitivamente, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo con muchísimo gusto, con mucho amor, respondo en la menor brevedad posible. Esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las personas que están en una relación en este preciso momento, la segunda para los solteros y la tercera para la economía. Recuerda que no importa si estás en contacto cero con tu persona especial. Bueno, si esta lectura no resuena contigo, déjala pasar, devuélvela al universo con muchísimo amor, con todo ese amor que llegó a ti en determinado momento. Voy a comenzar la lectura del día de hoy para mis queridos amigos y amigas que se encuentran en una relación ahora en este momento. No importa si estás en contacto cero, les pido disculpas si suena un poquito la lluvia. Mi techo no tiene cielo raso y entonces pues se escucha cualquier gotica que caiga. Quiero que pienses en tu persona especial en este momento. Que la nombres en voz alta, en voz baja, no importa. Lo importante es que tú conectes ahora con tu persona especial. Estas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti esa persona especial y lo que piensa de ti tu persona especial. Y las cuatro siguientes es lo que les espera a ustedes como pareja en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, vamos a comenzar por lo que siente por ti tu persona especial. Tu persona especial te quiere, pero es una persona bastante celosa contigo. Es una persona que no soporta verte con otras personas alrededor o que te llamen o que te busque alguna otra persona. Bueno, hay ciertos celos que son medio normales, pero ya aquellos que se van, que se pasan de la raya, pues ya son algo patológico y la verdad es que no son buenos para nada, para ningún tipo de relación. ¿Qué espera de ti tu persona especial en este momento? Que la verdad las cosas, no sé, que no peleen tanto, que no sigan tanto con discusiones. Bueno, es irónico porque tu persona especial es la que está celoso o celosa. Tu persona especial lo que quiere es tenerte controlado o controlada, que no le des ningún tipo de problemas, que seas como un muñequito ahí que pueda controlar. Eso es lo que espera de ti tu persona especial. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Bueno, otra cosa es lo que piensa de ti tu persona especial. Piensa que tú eres un ser maravilloso, que te tiene, que para ti es como un rey, como una reina que te tiene en un trono. Al parecer eres como algo idolatrado por esta persona. Al parecer no son sentimientos muy sanos los que tiene o sea, no es que no tenga sentimientos amorosos por ti, no, sino que es demasiado celoso o celosa y eso pues ya no es muy sano. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira que la cuestión esta de los celos de tu persona especial se desborde, se desboque y eso es algo que no va a contribuir en absolutamente nada para la relación de ustedes. Van a tener un bajonazo en su relación. Van a tener un bajonazo bastante serio en su relación, pero mira que esta carta me dice que, no sé, ustedes como que van a caer en cuenta, o no es que es tanto caer en cuenta, sino que van a actuar frente a eso, frente a esa situación, para poder salir de estos problemas de su relación. Van a tener que perseverar bastante si quieren seguir con esa relación, si quieren que tu persona especial pues ya deje esos celos, tal vez sean infundados o no, pero tienen que solucionar eso para seguir en paz, porque si no eso se va a convertir en un infierno total la relación de ustedes. ¿Cuál es el consejo de sus guías espirituales? Que solucionen todos estos problemas, que vuelvan a su primer amor, como si se hubieran conocido recién, que si tienen heridas del pasado, usted, mi querido amigo o amiga que está consultando el día de hoy, o tu pareja, si tienen heridas de abandono, cuando de la niñez o de la adolescencia, alguien que no los trató muy bien.
bueno, que solucionen eso para poder tener una relación bonita. Qué cosa más chévere que tener una relación bonita en la cual los dos se puedan sentir bien, que cuando lleguen donde su pareja sea un remanso de paz, que no sea un infierno total. Bueno, vamos a ver qué me les dicen los angelitos el día de hoy a mis queridos amigos y amigas que están en esta relación. Mira, este angelito te dice, promueve la vida, bueno, la vida de tu relación. No dejen todo como al azar, como que así a la topa tolondra, a lo que pase, lo que suceda, no. Una relación es como una plantica, es como un bebé, como un niño que hay que cultivarlo, cuidarlo y estar muy pendiente porque si no las cosas no funcionan realmente. Este otro angelito te dice, sé desprendido con el indefenso. Mira, al parecer, no sé qué es lo que le pasa a tu persona especial, pero algo para que se comporte de esa manera, nadie se comporta celoso, celosa, obsesivo, obsesiva, porque sí o porque no. Algo tiene que haberle pasado en su vida y es labor de ustedes como equipo, como pareja, encargarse el uno y el otro de ayudarse, ¿ya? No es que vayan a solucionar los problemas total, porque también es responsabilidad de cada persona tomar conciencia y tratar de sanar. Pero a veces no se dan cuenta de que estos problemas son originados por cuestiones del pasado y se quedan así, de esa manera, sin solucionarlos y vienen de relación haciendo y haciendo lo mismo sin tomar cartas sobre el asunto, ya sin hacer una cura, un corte. Entonces, si tú te estás dando cuenta por lo que te estoy diciendo o por lo que otras personas te hayan aconsejado, entonces póngale solución a esa situación, póngale solución a eso y sigan adelante con la relación, porque cualquier tipo de dificultad, de enfermedad se puede superar si realmente ponemos empeño y si se hace a tiempo. Bueno, que ya no sea algo irrecuperable después. Vamos a ver, mis queridos amigos y amigas que están solteritos y solteritas, que preguntan en esta ocasión por su horóscopo. Mira, estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahora y las 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, tú en este momento estás en unos proyectos y estás teniendo bastantes éxitos en esos proyectos, estás muy bien, te sientes muy bien, ha sido algo muy trabajado, no ha sido fácil para ti, te has entregado el alma, vida y sombrero. Em, claro claro que has encontrado en el camino ciertas personas que no han sido muy fieles contigo en relación a esto y tú te has enojado con esto, te has enojado por esta situación, pero mira que tal vez has reaccionado de una manera bastante demasiado agresiva, pues digo, o demasiado enojado o enojada. Entonces, pues debes guardar más la calma con estas personas que tal vez no han sido muy honestas contigo y si es necesario, pues sacarlas de tu vida, pero más bien tratar las cuestiones con calma en lo posible. Vamos a ver qué te espera a ti, mi querido solterito o solterita, en un futuro más bien cercano. Mira que, no sé, hay personas a tu alrededor que la verdad no son muy buenas influencia para ti, son personas bastante inmaduras que te aconsejan cuestiones bastante negativas. Hay algo relacionado con tu salud emocional, con tu salud mental que debes prestarle atención ya en este preciso momento para que eso no se vaya a convertir tal vez en una depresión o en una ansiedad o desgraciadamente depresión combinada con ansiedad o algún otro tipo de dolencia mental que se te pueda desbocar, que se te pueda ir de las manos, ¿ya? Entonces, si en ese momento estás deprimido o deprimida, lo que te puedo aconsejar es realiza alguna actividad deportiva o lúdica que te permita canalizar energías pesadas que tengas. Come bien, duerme bien, acércate a tus personas amadas y acude al médico, por favor, porque en un futuro más bien cercano te espera eso, una depresión bastante fuerte. Sí, definitivamente tienes que tener cuidado con esto porque podría ser algo muy delicado en tu vida. El consejo de tus guías espirituales: que te ames, que te quieras, que seas tú ese primer amor para ti mismo, que ya dejes de estar pensando tanto en el pasado y en tanto en el futuro, preocupándote de una manera a ratos obsesiva por cosas que no han pasado aún y las cosas que han pasado,
que vivas el ahora, el aquí y el ahora, el presente. Ahorita es donde tienes que estar bien, tienes que disfrutar, sanar, comer, bailar, bueno, hacer todo lo que tú quieras, bueno, de una manera sana, ¿no? Tampoco desbocándose, pero tienes que estar aquí y ahora. No tanto en el pasado, no tanto en el futuro, aquí y ahora, en el presente, porque si no se te va a ir la vida pensando en ese pasado y planeando ese futuro que nunca llega y no vas a vivir, te vas a pasar la vida recordando y planeando. Bueno, vamos a ver qué me les dicen los angelitos el día de hoy a ustedes que están solteritos y solteritas. ¿Qué consejo me les dan a ustedes? Bueno, estos son dos angelitos, son súper espectaculares. Mira, este angelito te dice, eh, estarás a salvo del crimen. Mira, bueno, cualquier situación que se te vaya a presentar a ti, ya sea de enfermedades, de accidentes, de personas que te quieran perjudicar, no lo van a poder hacer porque hay un ángel, hay unos ángeles, guías espirituales que te están cuidando, pero eso no quiere decir que seas llamado a la prudencia. Bueno, no por el hecho de que tengas un salvavidas te vas a meter a 10.000 metros bajo el mar. Este otro angelito te dice, la lucha te hará próspero. Mira, este angelito te está invitando y te está acompañando a luchar. Mira que tiene un escudo en su mano y un cono en el otro, como un cuernito, un cono que es el de llamar a la batalla, a la guerra, pero a la buena batalla y a la buena guerra, ¿ya? No es de matar gente ni nada de eso, sino corregir nuestras cosas, luchar contra nuestros propios demonios para salir adelante. Y vamos para adelante, mi querido amigo, amiga, que está solterito y solterita. Tú eres un guerrero y una guerrera que yo sé que puede salir adelante de cualquier situación. Bueno, ahora vamos con mis queridos amigos y amigas que preguntan en esta ocasión por su economía. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahora en este preciso momento. Y las 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, tú eres una persona bastante confiable con respecto a su economía. Eres una persona que tiene un nombre, un prestigio, alguien muy confiable para su entorno. Pero mira que eso no quiere decir que no falten las envidias, que no falten los confrontamientos. Y has tenido unas peleas bastante fuertes con personas de tu entorno económico. Son problemas que que están teniendo un buen desenlace porque has tenido la suficiente calma, diplomacia y sabiduría para tomar buenas decisiones. De toda esta etapa está saliendo bien gracias a tu esfuerzo. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Ten muchísimo cuidado con ciertas pérdidas económicas, con ciertas pérdidas de dinero más o menos bastantica, que podría estarte generando tal vez alguien de tu entorno muy cercano y que no sé si sea algún dinero que vayas a tener que pagar por alguien, por algo, o un dinero que se te pierde, pero va a tener que ver mucho con personas muy cercanas a tu corazón. Bueno, sigue adelante, mi querido amigo y amiga, con tus negocios, con lo que tú emprendes. Aventúrate un poco más, arriésgate un poco más. No quiero decir que te vayas a ir con los ojos cerrados a cualquier negocio, a cualquier inversión. Investiga y si ves que es algo que realmente te conviene, bueno, hazlo. Si estás bien informado, bien documentado, hazlo. Claro que no vayan a hacer esos negocios chuecos tampoco, bueno. El consejo de tus guías espirituales, que separen los sentimientos de tus negocios, de tu dinero, porque por ahí no van las cosas. Y si es inevitable tener que trabajar con familia, con personas muy allegadas, bueno, hablar, poner límites. Aquí, hasta aquí va las relaciones comerciales y de aquí para allá van las relaciones personales, pero poner un límite y no mezclarlos nunca, porque eso no es una buena mezcla, es una mezcla bastante explosiva. Este angelito, mira, lo que te dicen tus angelitos el día de hoy, entenderás un misterio del alma, mira, te vas a dar cuenta por qué estás en el lugar que estás ahora, en tu negocio, en tu inversión, por qué estás realizando la actividad económica que estás realizando ahora, cuál es su objetivo y tu misión. No solamente el de ganar dinero, porque ese es pues, un objetivo y una misión bastante clara, ¿no? En los negocios. Ya algo más allá, algo más altruista, algo más del alma.
Mira lo que te dice nuestro angelito, no te culpes, rectifica. Bueno, no es el momento de darse golpes ni en la cabeza, ni en el pecho, ni nada de eso. No pierdas tiempo con arrepentimientos ni nada de eso. Más bien, pon manos a la obra, obras y sigue adelante. Bueno, cultiva tu vida espiritual, ya sabes, come bien, duerme bien y acércate a tus personas amadas para que tengas un equilibrio en todos los aspectos de tu vida. Esa ha sido la lectura para ustedes, mis queridos amigos y amigas. Les mando muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.